una porción bien conocida en el capítulo número 2. Queremos también esta tarde orar por todos los hermanos que están pasando de una u otra forma cualquier dificultad. Queremos orar también por diferentes peticiones que han llegado. La familia de mi hermano Carlitos, vamos a estar orando por ellos. También están reunidos en un hogar, están mirándonos. Así que un saludo para los hermanos que nos están mirando ahí, donde el hermano José. Saludar al hermano que está cumpliendo años este día, nuestro hermano Payés. Así que saludamos a nuestro hermano Payés también, que Dios añada muchos años de vida, que Dios lo guarde en esta situación y que le dé mucha salud. Amén. Así que estaremos orando por las diferentes necesidades que hay, para que Dios ponga su mano poderosa, obrando en favor de todos aquellos que en este momento se encuentran atravesando quizás una situación por la cual hayan perdido quizás un ser querido. También que Dios les dé fortaleza en este momento, como a los diferentes países. Queremos que Dios ponga su mano de misericordia y lo invitamos a que se quede con nosotros. También al final estaremos orando nuevamente, así que quédese con nosotros, que Dios tiene algo para su vida. Saludamos a toda la iglesia de Restauración acá en el área de Los Ángeles, California. Sé que muchos nos están mirando, algunos quizás por motivo de trabajo o quizás hasta de enfermedad no podrán, pero Dios conoce sus corazones y Dios está al pendiente de todos ellos. Así que un saludo para todos. Y rápidamente leo la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 2 y verso 1, que dice de la manera siguiente: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1 dice así: escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieres arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Amén. Dejamos hasta allí la lectura. Ayúdeme a orar esta tarde, para que sea su Santo Espíritu el que traiga su palabra, el que nos hable, el que nos consuele, aún diría yo, el que nos llame la atención. Así que Padre nuestro que estás en los cielos, Dios mío, santificado sea tu nombre esta preciosa tarde, en la cual, Dios mío, estamos reunidos, Padre, para hablar de tu palabra, Señor. Los que están mirando en esta oportunidad, Dios mío, yo pido que los guardes, les ayudes, bendice sus vidas, oh Dios, en este momento, Dios Santo, fortalécelos, Padre, dales, Señor, de ti, dales esa confianza que debemos de tener en ti, Señor, a todos aquellos que vivimos
bajo tus mandamientos, Señor. Ponles en el corazón, Dios mío, que ellos están seguros en tus manos, Padre. Te pido, Dios mío, por la familia de mi hermano Carlos, oh Dios, por favor, tu mano de poder se extienda guardándolos. Pero ante todo, Dios mío, que ellos puedan conocerte, que ellos puedan entregar su corazón, Dios mío, a ti, Padre, para tener, Señor, una seguridad, no solamente en este tiempo, sino todo el tiempo de su vida y aún de aquella que está por venir, oh Dios. Te pedimos, Dios mío, por toda tu iglesia aquí en Los Ángeles, como en todas las iglesias, Dios mío, que tú, Dios mío, les des de ti, Señor, les des esa fe, Dios mío, que mueve las montañas, oh Dios. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret te pedimos, Dios mío, que aumentes, Dios mío, nuestra fe en ti, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice la vida de mi hermano Payes, Señor, en este momento, Señor, en el cual le has dado un año más de vida, Señor. Por favor, oh Dios, guárdalo en el hueco de tu mano, Señor. Bendícelo de una manera especial. Guárdalo hasta el día de tu venida, Señor. Gracias te damos esta preciosa tarde. Trae tu palabra, Señor. Habla a nuestra vida, Señor. Habla a mi vida propia, Señor. Porque necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de una palabra tuya, Señor. Por eso instrúyeme, redargúyeme, Señor. Enséñame, muéstrame, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Toca a cada corazón esta preciosa tarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Queremos, hermano, esta tarde, a la luz de estos versos conocidos de la palabra del Señor, hablar por unos momentos acerca de debes restaurar tu primer amor. Quizás hemos, hermano, oído diferentes prédicas acerca de el primer amor. Yo, hermanos, el día viernes hablaba acerca de que nuestra barca no se va a hundir, porque estamos confiados en el Señor, y eso, hermano, no lo podemos negar. De que a los que amamos al Señor, Él tiene cuidado de nosotros. Y aunque venga la tempestad, y aunque venga, hermanos, en lo que venga, estamos seguros en las manos de Dios. Pero cuando yo hablaba acerca de estar seguros en Dios, también al momento de la oración, el Señor también, hermanos, mostraba acerca de que hay una necesidad. Y la necesidad, hermano, es devolver, hermanos, a nuestros principios. Devolver, hermanos, a nuestro, como lo dice el tema, restaurar nuestro primer amor. Porque ciertamente, hermanos, nosotros estamos seguros que cuando estamos viviendo en el amor de Dios y cuando estamos cumpliendo lo que Dios demanda de nosotros, estaremos seguros en sus manos. Eso no lo podemos negar, porque Él es el que nos cuida, porque Él es el que nos guarda. Estamos seguros de que eso así va a ser. Pero el Señor decía, hermano, de que hay también una necesidad de muchas personas hoy en día, en las cuales, hermano, hay que restaurar ese primer amor, porque muchos, como lo dije hace unas semanas atrás, muchos antes de que llegase esta situación, estábamos, hermano, en nuestros proyectos, en nuestros quizás pensamiento, y quizás, hermano, olvidando muchas veces, aunque a lo mejor, hermano, nos congregábamos, pero nos encontrábamos haciendo más nuestros proyectos que pensando, hermanos, en los proyectos que Dios tenía para nosotros. O más bien dicho, a los proyectos que Dios nos había encaminado. Por ejemplo, hermano, el llevar el evangelio. Por ejemplo, hermano, el ir muriendo cada día hasta que Cristo sea formado en nosotros. El ser, hermano, cada día más santos.
A lo mejor, hermano, estábamos apartados de ese momento en el cual llegó lo que hoy, hermano, estamos atravesando y lo que el mundo está pasando. Cuando leemos esto, hermano, que hoy leímos, que es conocido por todos, yo me ponía a pensar, y cuando uno lee se da cuenta de que la iglesia de Éfeso inició, o prácticamente diríamos tuvo un inicio extraordinario. Hermanos, su fundador fue nada más y nada menos que el gran apóstol Pablo. Nada más y nada menos tuvo como sus primeros pastores a Apolo y Timoteo. La iglesia, hermano, de Éfeso comenzó como diría yo, como una isla de pureza en medio de un mar de desdicha, en medio de problemas, en medio, hermano, de dificultades. Sus miembros, hermano, de esta iglesia de Éfeso, solo le voy a decir esto para que entremos en lo que es el tema, porque espero no tardarme mucho, porque quiero orar. Pero esta iglesia comenzó de una manera extraordinaria. Comenzó, hermano, en medio de aquella tierra que era una tierra prácticamente de desdicha. Sus miembros habían, hermano, tenido tanto éxito en alcanzar, hermano, y purificar muchas de las partes que se encontraban, hermano, en esa ciudad. Habían, hermano, habían alcanzado de purificar aquel sistema que en ese momento se movía de la religión en ese país que existía, hermano, en ese país. Era un sistema complejo. Entonces dice uno, y no se sorprende de la manera que Cristo, hermano, empieza a elogiarlos. Porque si usted se fija en lo que hoy leímos, Cristo, hermano, comienza elogiándolos. Y no es de sorprenderse. ¿Por qué? Porque era una ciudad tremenda, una ciudad de Éfeso. Por eso le dije yo, era, hermano, aquellos habían, hermano, comenzado como en una isla, en un mar, hermano, que estaba lleno de cosas, hermano, de religión que existía en ese tiempo. Y por eso el Señor, hermano, comienza, según lo que leímos, hermano, prácticamente elogiándolos. Éfeso era una ciudad que estaba, hermanos, tachada de muchas cosas que yo creo que se les haría complicado a los cristianos calar o entrar el evangelio de Jesucristo en ese tiempo. Y entre estas cosas, hermanos, que hacían a Éfeso grande, diríamos, entre comillas, porque nuestro Dios es más grande que todo. Pero lo que hacía grande a Éfeso estaban muchas cosas. Primero, Éfeso era la capital de Asia Menor. Era pagana, por supuesto. Era un centro de comercio de tierra y mar. Y que junto con Alejandría y Antioquia de Siria eran las tres ciudades que eran, hermano, de mayor influencia en la parte oriental del Imperio Romano. O sea, era algo tremendo. Era prácticamente, Éfeso era una de las ciudades con mayor influencia en la parte oriental. Artemisa era una diosa pagana que también era a la que todos, hermano, en ese lugar adoraban. Que también, hermano, la llamaban Diana. Y que por cierto su templo era un templo que fue considerado una de las 7 maravillas del mundo. Y le estoy diciendo esto solo para que vea que era Éfeso y cómo era de pagana. Y por eso dije que el Señor empieza elogiándolos, porque hasta cierto punto pareciera ser que era muy difícil entrar con el evangelio de Jesucristo, el evangelio que cambia vidas. Hermanos, era algo tremendo. Artemisa
esa era la diosa, o Diana, era la que representaba, como era representada en ese tiempo como una cazadora. Y era parte, decían ellas, de la diosa de la fertilidad también. Hermanos, esta ciudad era grande. En esta ciudad también, hermano, se encontraba, usted sabe, si ha leído el libro de los Hechos, se dará cuenta que en esta ciudad se elaboraban templecillos. O sea, era prácticamente una ciudad importante, diría yo, en la industria de imágenes idólatras. Eso era Éfeso. Eso era lo que tenía también. Era difícil. La gran diosa Diana, acuérdense cuando llegó por primera vez Pablo, hubo un zafarrancho ahí. Ese lugar, hermano, está a cierto punto, diría yo, estaba difícil, si lo vemos del modo humano. Y hasta cierto punto quizás se les hizo difícil a los de Éfeso llevar el evangelio. A lo mejor se les hizo, los primeros tiempos se les hizo difícil entrar el evangelio. Pero entraron. Y habían, hermano, llegado a un momento donde ellos, hermano, iban creciendo. Fue una iglesia, hermano, próspera en todo. Fue una iglesia que amaba a Dios. Fue una iglesia, hermano, que vio prodigios, que vio milagros. Fue una iglesia maravillosa. Fue una iglesia que creció como la espuma. Aún en medio de todas las dificultades, hermano, Éfeso creció. Y fue complicado en ese tiempo. Fue complicado meter el evangelio. Llevar el evangelio fue complicado. Por eso le digo, no sé si fue hasta difícil para ellos. Y nosotros hoy muchas veces nos preguntamos, ¿por qué no puedo hablar de Cristo? ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Y nos preguntábamos, ¿por qué no puedo hablar de Cristo? Si estos hermanos tuvieron todas esas cosas en contra. Pero ya lo voy a llevar al pensamiento que quiero dejarle. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué no puedo hablar de Cristo? Y la gente quizás antes se preguntaba, ¿por qué me estoy enfriando? O quizás decían, ¿por qué ya no siento lo que sentí al principio? Que era lo que la mayoría de hermanos, o muchos de los hermanos, porque muchos sí estaban conectados con Dios. Pero muchos decían, ¿por qué? Incluso, hermano, voy lejos. Quizás algunos, o muchos quizás de los que nos están viendo, quizás se hacían esta pregunta. ¿Por qué no siento lo que sentí al principio? ¿O por qué me da pereza lo que tenga que ver con Dios? O espiritual, o con espiritualidad. ¿Por qué me da pereza? Porque a muchos, hermanos, es cierto, como le digo, estábamos de esa forma. Y yo le voy a decir algo. Simple y sencillamente, cuando nosotros nos preguntamos todo eso, es simple y sencillo. Porque, hermano, nos hemos olvidado de Dios, de dónde Dios nos sacó. O para serle más franco, nos habíamos olvidado de dónde Dios nos sacó. Porque yo sé que ahora, hermano, las cosas a raíz de lo que está sucediendo, todo está cambiando. Y hoy hay personas, hermano, que están volviendo a Dios. Y qué bueno, porque Dios es un Dios de misericordia. Porque hasta aquí Dios te ha guardado a pesar de que nos habíamos alejado. A pesar de que hemos sido irreverentes. A pesar, hermanos, de que no hacíamos lo que el Señor quería. Hasta aquí nos ha ayudado y nos ha guardado y todavía estamos vivos por su misericordia. Porque la palabra dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y le digo, hermano, porque nos habíamos olvidado de dónde Dios nos sacó. Porque hemos olvidado por qué estamos aquí o para qué estamos aquí.
Y perdemos o habíamos perdido, más bien dicho, la comunión con Dios. Hermanos, cuando yo leía esto, y sé que es conocido, y me ponía a pensar, y siempre que lo leo me he puesto a pensar, el Señor conoce todo y les dice todo lo que ellos están haciendo, pero al Señor no le importaba todo aquello que estaban haciendo. Conozco tus obras. Y conozco también tu arduo, tu trabajo. Y es más, no has dejado de hacer. Además, estás todavía manteniéndote porque no le das entrada a los nicolitas. Pero, dice el Señor, tengo algo contra ti. Y luego dice, porque has dejado tu primer amor. Le decía yo, hermano, muchos estábamos alejados de Dios. Muchos hoy día todavía ven la tormenta, pero siguen alejados de Dios. Has dejado tu primer amor. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Le dije, hermano, Éfeso era una iglesia al principio enamorada del Señor, como muchos de nosotros. Siempre lo he dicho yo. ¿Usted se acuerda cuando recibió al Señor? Los primeros días, las primeras semanas, los primeros meses, quizás, hermano, los primeros años. Pero, hermano, ¿usted se acuerda cuando conoció al Señor? Era algo, hermano, aquello tremendo que nomás llegaba a la puerta de la iglesia y usted sentía la presencia de Dios. Y nomás sentía la presencia de Dios y sus lágrimas empezaban a brotar y empezaban, hermano, a salirse sin que usted quisiera. Sentía algo que lo hacía llorar. Yo lo he dicho siempre, como cuando uno está bien enamorado de la novia o del novio, y cuando sucede algo, rápido, cuando la contristan, rápido lloran. Ah, no, hermano, los hombres no lloran. ¿Cómo no? Si también lloran. Bueno, lloramos pues cuando están enamorados. Y aquella iglesia, hermano, era una iglesia enamorada del Señor Jesús. Era una iglesia que experimentó y que conoce al Espíritu Santo como nosotros. Porque la iglesia del Señor conoce el Espíritu Santo, conoce sus maravillas. Esta iglesia conocía del Espíritu Santo. Dice, hermano, en el libro de los Hechos, que cuando Pablo llega a Éfeso y les impuso las manos, dice que vino sobre ellos el Espíritu Santo y que ellos también hablaban lenguas y profetizaban. Era una iglesia que estaba enamorada del Señor, conocía, había experimentado su Espíritu Santo. Hermanos, el corazón de estos hermanos, de estos discípulos de Éfeso, estaba muy dispuesto. Pablo llega en ese capítulo, hermano, en el capítulo 19, Pablo llega y les enseña del Señor Jesús y viene sobre ellos el Espíritu Santo y hablan en lenguas y profetizan. Para ellos el Espíritu Santo no es solamente un pensamiento. Para la iglesia de Éfeso no es solamente un pensamiento o un concepto, no. Para ellos, hermano, era algo que era una realidad. Eso era el Espíritu Santo que movía en ellos o que habitaba en ellos. Eso era. El corazón de los discípulos, hermano, estaba lleno de su amor. La iglesia de Éfeso, hermano, ama la palabra del Señor en sus primeros tiempos, hermano, la ama, hermano, vive lo sobrenatural, ve, hermano, lo sobrenatural y aún prevalece sobre toda adversidad que viene sobre ellos, como nosotros, hermano, hemos experimentado también lo sobrenatural, hemos, hermano, ganado muchas adversidades por el poder de Dios, lo hemos hecho. Conocemos de su amor, sabemos que Él nos cuida, hemos visto prodigios, hemos visto maravillas como la iglesia enamorada de Éfeso. Igual que ellos, nosotros hemos visto de todo. A mí me llama la atención siempre porque en el capítulo, hermano, 19 se habla de la iglesia de Éfeso, del libro de los Hechos.
Y entonces a mí me llama la atención, hermano, que dice que todos, hermano, en aquel lugar, todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, dice que oyeron la palabra del Señor porque la amaban. Y dice que Dios hacía milagros extraordinarios en medio de ellos. Hacía prodigios, hacía maravillas, hermano. Es más, en Éfeso se quemaron todos los libros de los hechiceros, de los brujos. Porque ese era el poder de Dios y aquellos amaban su palabra. Era una iglesia, como le dije al principio, tremenda. Habían vivido muchas cosas, muchos milagros extraordinarios. Y aquellos que habían practicado la magia, dice que trajeron los libros. Y usted conoce esa porción. Ahí en el capítulo 19. Todos aquellos que habían en Éfeso, que habían practicado la magia, dice que trajeron sus libros y los quemaron. Y cuando hicieron la cuenta, dice que el precio era más de 50,000 piezas de plata. Y dice que la iglesia de Éfeso crecía poderosamente en la palabra del Señor. Era alguien que conocía la palabra, que sabía la palabra, como nosotros, como hijos de Dios, conocemos la palabra del Señor. La conocemos. Hemos vivido su palabra. Hemos experimentado muchas cosas en el Señor. Hemos visto maravillas, hemos visto milagros, como, hermano, esta iglesia. Hemos visto de todo. Pero algo sucede. Éfeso, hermano, lo que quiere decir o significa es deseable, amado. Y esto, hermano, nos da una connotación de amor de Dios por la iglesia. Y de una connotación de amor de la iglesia por el Señor. Era una iglesia, hermano, que amaba, hermano, voy a decirlo así, amaba la revelación de Dios. Era una iglesia, hermano, que era considerada, o más bien dicho, la carta a los Efesios es considerada una obra maestra en el Nuevo Testamento. Hermano, esta iglesia experimentaba el poder sobrenatural del Señor. Y como ya le dije, la brujería que dominaba esa región fue derrotada por el poder de Dios. A pesar de la multitud que la Biblia dice de adoradores que habían en ese lugar, de Diana, de hermano, que era Diana de los Efesios. Esta ciudad fue el lugar de avivamiento por la gloria de Dios, hermano. Allí, hermano, es donde se vio muchas cosas. Amaba la palabra. Habían experimentado el poder de Dios. Eran personas que empezaron amando a Dios con todo su corazón. Por eso yo le dije, como cuando nosotros empezamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, hermano. Pero algo ha sucedido en el transcurrir del tiempo. Ha sucedido algo. Y ese algo nos ha venido alejando de Dios, alejando de su presencia, alejando de sus bendiciones, alejando de todo aquello, hermano, que Dios quiere para nosotros. Y eso fue lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia comenzó a descuidar su primer amor. Nosotros hemos descuidado nuestro primer amor también. Nosotros hemos dejado nuestro primer amor. Por eso es necesario volver a nuestro primer amor. Hoy más que nunca es necesario volver al primer amor. La iglesia de Éfeso comenzó a descuidarse. La iglesia de Éfeso, hermano, se había descuidado. Y por eso el Señor le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le digo, hermano, con el correr del tiempo, la iglesia se había ido apartando. Había ido dejando lo que nació, cómo nació. Había ido dejando todo aquello. Porque ya le dije, nació enamorada de Dios. Como nacemos todos. Enamorados del Señor. Pero con el correr del tiempo lo fueron dejando. Muchas veces así nos pasa a nosotros. Con el correr del tiempo, hermanos, nos vamos descuidando. O nos habíamos descuidado.
Pero de hoy en adelante que no suceda así, por favor. De hoy en adelante mantengámonos amando a Dios, porque nos hemos descuidado. Pasa un año, pasan 2 años, pasan 3 años, y cuando nos venimos a dar cuenta, hermano, estamos acomodados. No hay adoración, no hay búsqueda, que era lo primero, hermano. Antes, cuando le decían a usted, hay oración, aleluya, gloria a Dios, y hasta cortito se le hacía orar 1 hora, y hasta andaba pidiendo, hermano, y no será que vamos a orar, o aunque sea otros 10 minutos más, porque usted estaba en el fuego, en el primer amor, hermano. Y cuando hay vigilia, y cuando hay culto, ¿por qué no tenemos culto, hermano, todos los días, hermano? Hoy solamente son 2 cultos, y apenas llegan las personas, porque se habían descuidado, porque han dejado su primer amor. Con el correr del tiempo, la iglesia de Éfeso también se había alejado. La iglesia nace, hermano, en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Prácticamente ocurrió allá por el año 53 aproximadamente. Posteriormente, hermano, Pablo la pastorea por 3 años. Escribe la carta a los efesios, a ellos se las escribe allá por el año 60. Y luego, hermano, Apocalipsis es escrito en el año 95, más o menos, después de Cristo. Haga cuenta, hermano, los años que pasaron. Y entonces, poco a poco, la iglesia, hermano, se descuidó del primer amor. Y como dice Jesús en otra versión, ya no me amas como al principio. Porque eso es lo que sucedió con Éfeso. Una iglesia que nació enamorada de Dios. Por eso el Señor tiene que decirle, ya no me amas. Has descuidado tu primer amor. Ya no me amas como me amabas al principio. Y eso es lo que estaba pasando hoy en día. Los hermanos se habían enfriado. No estábamos amando a Dios. Habíamos dejado nuestro primer amor. Ya no llorabas. Y no me digas que no, porque estoy seguro que habías dejado de llorar. Ya nada te movía. Ni siquiera que te dijeras que Cristo está a las puertas y que puede venir hoy. Ni siquiera eso te movía, porque te habías descuidado. ¿Sabe? En la Escritura nos enseña que entre Cristo y la iglesia debe de existir una relación de amor. Una relación, dice, ¿cómo los compara? De esposos. La misma carta de Efesios dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Hermano, esto nos habla de un enamoramiento, de una comunión, de una intimidad, de una fidelidad, hermano, de todo lo que te estoy diciendo que se ha perdido y se había perdido en la iglesia de Éfeso. Se había perdido la comunión, se había perdido la intimidad que comenzó al principio, incluso se había perdido la fidelidad. Muchos de nosotros hemos perdido, hermano, la intimidad con Dios. Hemos perdido, hermano, la fidelidad a Dios. Estamos iguales o estábamos iguales. Perdimos todo eso, perdimos la fidelidad, hermano, y bendita sea la misericordia de Dios, porque la Biblia me enseña que aunque yo le sea infiel, Él permanece fiel. Pero hasta eso, la iglesia de Éfeso estaba igual. Nosotros estamos igual. Se ha perdido la fidelidad. Generalmente, hermano, eso es lo que sucede con el tiempo. Se descuida y se deteriora todo lo que le acabo de decir. Ahora hay resultados también del descuido. Porque hay resultados. Y el Señor en esta porción que leímos dice de la siguiente manera, el versículo número 2.
Y 3, dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Muchas veces, hermanos, nosotros descuidamos lo más esencial y nos dedicamos a las obras en exceso, porque queremos llenar muchas veces, hermano, el vacío que tenemos espiritual haciendo otras cosas. Tenemos una vida, es cierto, religiosa, por cierto. Hay oración en esa vida religiosa, pero no hay intimidad, porque no es lo mismo orar que tener intimidad con Dios. Porque muchas veces puedes llegar a orar, pero te duermes. O no tienes, o no oyes la voz de Dios, porque no hay intimidad con Dios. No hay una genuina adoración. La persona muchas veces, hermano, se congrega por hábito. Espero que después de lo que pase esto, porque va a pasar, y Dios te va a guardar, y espero que reconozcas que va a ser tiempo de buscar a Dios, porque Dios es Dios de oportunidades. Pero no había intimidad. Y por eso llegan a la iglesia, hermano, solamente por hábito, no por anhelo de buscar a Dios. Se llega a la iglesia tarde, se murmura dentro de la iglesia de las otras personas, se critica el servicio a Dios, y solo cuando tienen privilegio, hermanos, van a la iglesia. Pero eso va a cambiar, hermanos. No son motivados, hermanos, por el anhelo de estar delante de Dios, porque es una vida religiosa. ¿Qué era lo que estaba pasando? El Señor le dice, yo conozco, sé todo lo que haces. Es más, tienes orgullo espiritual y muchas veces creo que dices que no necesitas tanto de Dios. Hermano, cuando uno anda alejado de Dios, cuando anda separado de Dios, hermano, se pierde hasta el discernimiento espiritual. Y todo lo discernimos naturalmente ya, humanamente. Como Elí, ¿se acuerda de Elí? Elí y Ana. Cuando ella oraba, y oraba en el templo, y oraba y gemía, ¿qué pensó el sacerdote? Que estaba borracha, que estaba ebria, porque eso es lo que sucede muchas veces, hermano. Ya en nuestro discernimiento espiritual se quedó atrás porque nos hemos alejado de Dios. No hay sensibilidad al Espíritu Santo, no hay preocupación por su presencia, ya no se busca, no hay preocupación por la obra ni por su mover, no hay anhelo de conocerlo más y más, hermano. Cuando nos hemos alejado, todo eso pasa, se ha perdido la sensibilidad del Espíritu Santo, ya no lo sentimos, ya pensamos hasta que no existe muchas veces, porque nos hemos alejado, hemos dejado nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso le pasó de todo esto. Se había acabado la pasión con la que empezaron, la pasión misionera que tenían, hermano, se les acabó. Nosotros igual. La pasión por ganar almas se nos había acabado. A mucha gente, hermano, se le había acabado la pasión por ganar almas. A Éfeso, con el transcurrir del tiempo, se le acabó, hermano, la pasión misionera. Se le acabó el enamoramiento. ¿Sabe que una persona enamorada, pero bien enamorada, iba a usar una palabra que se usa en mi país, pero mejor no, pero bien enamorada, ¿de qué habla? De su amor. Todo el tiempo, hermano, habla de su amor. Una persona enamorada solo habla de su amor. Solo de su amor. Y los ojos que tiene. Y cómo camina. Y qué lindo o qué linda es.
Solo porque una persona enamorada así es. Y a sus amigos lo que les cuenta es su relación y cómo va y cómo ves. ¿Verdad que está bonita? Me voy a casar con ella y esto y lo otro. Porque así es una persona enamorada. Hermano, una iglesia enamorada de Jesús. ¿De quién va a hablar? De Jesús. Una iglesia, hermano, enamorada de Jesús, hablará de Él. Pero al perder ese amor, ya no se habla de Él. Por eso es que Éfeso ya ha perdido su primer amor. Por eso es que el Señor le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Porque ya no evangelizaba. Se me ha quedado, nosotros igual hemos perdido nuestro primer amor y necesitamos volver a restaurar nuestro primer amor. Es fundamental regresar a nuestro primer amor. Esta tarde yo te digo, ya casi voy a terminar, pero es fundamental restaurar el primer amor. El Señor le dice, empieza recordando. ¿Cómo lo vas a recordar? Empieza recordando. ¿Cómo lo vas a restaurar? Perdón, empieza recordando. El Señor le dice, recuerda. Por tanto, ¿de dónde has caído? Pero no solo lo recuerdes. No. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer o haz las primeras obras. Fíjese cómo le dice, recuerda. Recuerda, o sea, memoriza, repasa, ejerce memoria. ¿De dónde estabas? Recuerda dónde estabas primero. Por eso, hermano, debemos restaurar nuestro primer amor. Puede ser que sea, quizás puede decir, la última oportunidad que Dios te dé. Pero recuerda, por eso el Señor le dice, recuerda de dónde, recuerda lo que hacías, recuerda de dónde has caído, recuerda hasta dónde yo te llevé, recuerda hasta lo alto que yo te llevé, porque hermano, esa es otra cosa, recuerda, pero no solo recuerdes, sino que arrepiéntete y después de haberte arrepentido, vuelve otra vez a las primeras obras, vuelve a hacer lo mismo, empieza a buscarme, empieza a tener intimidad, empieza a llorar, empieza a hacer yo lo más importante en tu vida, empieza a sentirme, empieza a buscarme, empieza a sentir ese amor por mí, empieza a predicar, empieza a hablar de la palabra de Dios, empieza a evangelizar, aleluya. Eso es lo que Dios le está diciendo. Es lo que Dios le está diciendo. Hermano, debemos recordar de dónde, dice el Señor, hemos caído. Esto quiere decir, hermano, que el primer amor nos llevó a lugares espirituales altos. Y solo se me viene a la mente algunas personas que dicen, yo hace tantos años era esto, y se ponen bien altos, casi llegan a ser apóstoles, porque el Señor lo llevó bien alto, porque lo llevó a lugares espirituales altos, pero eso eras, ahora has caído hasta el piso. Pero el Señor dice, recuerda hasta dónde has caído. Recuerda de dónde has caído. Por favor, recuérdalo. Recuerda de dónde caíste, porque hermano, el Señor los había llevado a lo más alto. Por eso David, inspirado por el Espíritu Santo, dice, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre las alturas, quien adiestra mis manos para la batalla. Hermano, esto nos habla de que Dios nos lleva a lugares altos, a lugares de fortaleza, a lugares de victoria, hermanos. Por eso hay que recordar que, hermanos, el primer amor nos va a dar todo eso. Nos va a llevar a eso. Por eso es necesario, hermano, volver y arrepentirnos y hacer las primeras obras. Arrepentirse, hermano, significa, en primer lugar, reconocer que hemos pecado. Así que descuidar nuestro primer amor es pecado. En segundo lugar, es arrepentirse, y esto es
cambiar la mente o cambiar de mente, cambiar de actitud, cambiar de vida, hermano, cambiar, hermano, lo que es la religión, porque la religión mata. La vida espiritual, hermano, da vida y vida en abundancia, hermano. Las primeras obras, hay que regresar a las primeras obras, hay que volver a hacer las primeras obras, hay que regresar al amor de Dios, hay que buscarlo con todo el corazón. Recordemos que el Señor Jesús dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Debemos de buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se será añadido. Cuando el Señor llegó a la casa de Marta y de María, hermanas de Lázaro, le dice a Marta: Marta, afanada y turbada te veo, o estás, pero solo una cosa se necesita, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos, la buena parte es volver a Dios, buscar a Dios. Si no lo estabas haciendo, hoy es tiempo. Hoy es tiempo, hoy es tiempo de volver a Dios. Hoy Dios te está llamando a que regreses. Hoy Dios te está llamando a que sí, estás seguro en sus manos, pero hay algo que el Señor tiene contra ti. Y es que has dejado tu primer amor. Y es que has abandonado tu primer amor. Por eso hoy yo te invito a que regreses. Dios está esperándote. Ahí donde has dejado, ahí está el Señor. Ahí está, guardándote. Por eso yo te digo, el mensaje es para todas las iglesias. Para todas. Porque la iglesia somos nosotros. Es para ti. Regresa, restaura. Dios desde los comienzos, hermano, ha manifestado su deseo de compartir con el hombre, de que el hombre reciba todos los beneficios de su reino, desde el Antiguo Testamento hasta hoy. Él ha mostrado que quiere habitar con el hombre. En el Edén, en el tabernáculo, Él se hizo hombre, porque Él quiere habitar, pero quiere que volvamos a esas obras. Que volvamos a ese momento en el cual tu deseo más grande era siempre estar en la presencia de Dios. Pedirle a Dios. Orarle a Él. Alabar su nombre, porque todo lo que respira debe de alabarle. Debemos de regresar, hermanos. Dios te hace esta invitación nuevamente. Hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde. Yo termino con esto. Si hoy tú quieres regresar, porque hermanos, no podemos negar, como te digo, que hemos fallado, que habíamos dejado lo más esencial por cosas pasajeras, por cosas vanas. Pero hoy estamos a tiempo. Hoy es el día aceptable. Hoy yo voy a orar por ti, por aquellos que se van a reconciliar. Allí donde están, yo voy a orar por ustedes. Si tú te vas a reconciliar allí donde estás, mándanos un mensaje y vamos a orar por ti. ¿Quieres hacerlo? Solo cierra tus ojos y pídele perdón a Dios. Dile esta tarde: Señor, sé que te he fallado. Sé que he estado quizás cometiendo algunos errores y me he alejado de tu primer amor o de mi primer amor. Pero esta tarde reconozco. Por favor, Señor, perdona todas mis transgresiones. Te
recibo nuevamente como mi Salvador. Que tu sangre preciosa me limpie. En el nombre de Jesús. Yo voy a orar por ti esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús. Dios mío, pedimos por estas personas que hoy yo no las conozco, pero tú escudriñas el corazón y has oído la oración de ellos. Se han arrepentido y hoy regresan a su primer amor, Señor. Hoy reconocen que no había intimidad contigo. Hoy reconocen que no había fidelidad a ti, Señor. Perdona sus pecados, perdona sus faltas, Señor. Guárdalos en el hueco de tu mano hasta que tú vengas por nosotros o que te lo lleve, Dios mío. Pero seguros en tus manos de amor y de misericordia. Muchas gracias te doy por ello, Señor. Ahora, Padre, yo pido, Señor, por cada petición que llega hasta este lugar, oh Dios. Ponemos la familia de mi hermano, Señor, en el nombre de Jesús, de mi hermano Carlos. Bendice, Señor, esa familia, guárdala en el hueco de tu mano. Pedimos por Lidia, Dios mío, López, allá en el estado de Nebraska, por su salud, Dios mío. Sabemos que en este momento hay una necesidad de que tu mano se extienda, Señor, obrando en favor de cada uno de ellos, Señor. Hasta allá, Señor, un toque de tu presencia, un toque de tu Espíritu Santo, Señor. Limpie, Señor, ese cuerpo en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Así como todos aquellos que en este momento han sido tocados, Señor, ya sean de tu pueblo o que no lo sean, Señor, ten misericordia de ellos y darles una oportunidad, Señor, y que después puedan conocerte y entregar su vida a ti, Señor. Por eso en tus manos de misericordia los abandonamos, Señor. Bendice, Dios mío, a tu iglesia aquí local, oh Dios. Protégela, Dios. Haz un vallado alrededor de tus hijos, de tu iglesia. Bendice a las familias que aquí se congregan, oh Dios. Haz un vallado y que tus ángeles acampen alrededor defendiéndolos. En el nombre precioso de Jesús de Nazaret, Padre. Bendice, Señor, a cada familia. Dios mío, bendice tus iglesias aquí, Señor, en estos países. Dios mío, bendice, Señor, la vida de mi hermano Elías allá en El Salvador, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice su iglesia, Dios. Guárdalo a él, oh Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Guárdalo en tu mano preciosa. Guarda, Señor, a sus congregantes de toda acechanza del enemigo, Señor. Como todas las iglesias, Señor, allá en San Salvador, guárdalas. Como a nuestra familia, Dios mío, en nuestros países, Señor, tu mano se extienda, obrando en favor de cada uno de ellos. Aquellos que no te conocen, revélate, Señor. Usa, Señor, esta oportunidad para que alguien lleve tu mensaje restaurador, oh Dios, en el nombre de Jesús. Porque tú eres el único que puede darles vida. Porque tú eres el único que puede darle, Señor, vida en abundancia, Señor. Porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, bendice, Señor, a cada uno de ellos en las iglesias de México, las iglesias aquí, Señor, en el área de Estados Unidos, oh Dios. Bendice tus pastores. Bendícelo de una forma, Señor, especial. Señor, aquellos que han sido tocados, Señor, por esta situación, Padre, tu mano se extienda, obrando en favor de tus hijos.
Padre, en el nombre de Jesús, esta tarde, Señor, yo pido que guardes, Señor, a tu pueblo. Esta tarde, Señor, yo pido que guardes, Señor, a todos aquellos que de una u otra forma sacan adelante los países. Señor, bendice los doctores. Dios mío, usa sus manos. Usa sus manos, Señor. Bendice a las enfermeras, Dios mío, que en este momento están trabajando, Dios mío. Bendícelo de una forma especial, oh Dios. Bendice a las autoridades. Bendícelos, Dios, guárdalos en el nombre de Jesús de Nazaret, así como todos aquellos, Dios mío, que están involucrados en que el país siga adelante, Señor. Markets, trabajadores de limpieza, Dios, guárdalos en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Muchas gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres digno de ser exaltado, Dios. Bendícelos, guárdalos en el hueco de tu mano. Aleluya, aleluya, aleluya. Y no amarte de palabra, sino de verdad. ¿Por qué no se lo decimos para terminar? Tú que estás allí mirándonos, queremos despedirnos con esta alabanza. Dígalo conmigo. Mi primer amor eres tú, Señor. Mi alma anhela adorarte. Mi primer amor eres tú, Jesús. Mi alma anhela adorarte. Diga, quiero ser fiel a ti, Señor. Quiero ser todo lo que esperas de mí y no amarte de palabra, sino de verdad. Muchas gracias, Padre, muchas gracias, Hijo, muchas gracias, Espíritu Santo.